A todos, todas. La verdad que en primer lugar rescatar la importancia que tiene este hecho en el ámbito académico, con el sector público, incluso con distintas competencias y jurisdicciones, podemos reunirnos a analizar, a pensar qué es lo que ocurre con la cuestión de la violencia fundamentalmente focalizada en género y el tema de lo que hace a la trata de personas. La verdad que, como dijo el expositor anterior, en esta cuestión de las competencias, de las facultades, los municipios tenemos cercenada bastante nuestra intervención directa en lo que tiene que ver con la información, la asistencia y la posibilidad de sanción efectiva, porque corresponde o a él o a otras instancias del Estado en términos de lo que hace a la investigación judicial o a la sanción efectiva con el poder de policía que el Estado tiene, o en otros casos directamente resorte de legislación provincial o nacional, donde también desde los gobiernos locales tenemos limitada en algún aspecto de la intervención. Y acá me parece que es muy importante que rescatemos siempre lo que tiene que ver con la actitud desde la política. Me parecía muy interesante esta cuestión que planteaba la rectora, cuando decía que muchas veces es como que estos hechos de violencia toman un pico de importancia social a través de algún hecho que tiene alguna trascendencia en los medios de comunicación, y que con posterioridad es como que desaparece de la sociedad. Y sin duda ahí es donde tiene que estar el Estado, ¿no? O sea, el Estado y quienes de una u otra forma cumplen funciones en él, lo que justamente no deberían permitir es que un tema de tanta trascendencia sea exclusivamente trabajado mientras dura la noticia y no establecer políticas públicas permanentes que permitan trabajar en forma asociada entre las distintas instancias del Estado. Y en ese aspecto lo que hemos buscado nosotros es eso. Por un lado hemos definido una estrategia municipal que tenía que ver, a pesar de no tener competencias directas, con un formato de colaboración hacia las otras instancias del Estado. En ese marco fuimos de los primeros municipios que creamos una comisaría de la mujer, allá por el año 97. Nos parecía que era fundamental empezar a visibilizar ese tema. Estamos hablando de casi 20 años atrás, donde el problema ya existía y la tendencia era a su agravamiento, porque esa violencia que se daba en las relaciones intrafamiliares sin duda provenía de un contexto de marginalidad que ya se estaba empezando a desarrollar en la Argentina. Posteriormente se creó la Dirección de la Mujer. Acá a nuestra izquierda está la licenciada Isabel Díaz, que es nuestra directora general de Mujer. Y en forma permanente buscamos que el tema se trabaje en las distintas instancias de las áreas municipales. ¿Qué tipo de acciones uno puede trabajar? En primer lugar, como bien se planteó, usar aquellas instituciones educativas o de salud como una buena fuente de información y formular las denuncias correspondientes. En segundo lugar, crear este servicio, que después seguramente la licenciada Díaz va a comentar, que busca generar esos marcos de contención y de asesoramiento y de seguimiento en los casos de violencia intrafamiliar. Pero por otro lado, y esto también me parece fundamental, ir construyendo un espacio de información, de debate, que nos permita ver también por dónde a veces pasan algunas de estas causales. Hace escasamente una semana presentamos en el Consejo Deliberante, junto con algunas organizaciones de la sociedad civil, un informe que tenía que ver con violencia en los noviazgos adolescentes y juveniles. Porque es muy probable que a partir de esa información, de detectar ese problema que ya se empieza a generar en esas
relaciones primarias de la preadolescencia o de la adolescencia seguramente terminen después, en muchos casos, si ahí hay violencia, terminen siendo también un proceso continuo de violencia en la edad adulta. Y por otro lado, trabajando el tema de trata, que sin duda es múltiple, que es complejo, que hay diversos tipos de trata, desde aquella que se produce en cuestiones de menores, con procesos de adopción que muchas veces provienen desde incluso la propia Argentina, esa Argentina profunda que está en el interior del país y donde muchas veces los procedimientos de adopción son bastantes o demasiado flexibles, y donde muchas veces no se sabe muy bien de dónde proviene esa criatura y donde en muchos casos incluso hay documentación apócrifa respecto de esos bebés. Creamos hace unos años una oficina que justamente lo que busca es asesorar a aquellos que quieren adoptar para que justamente, hablando mal y pronto, no metan la pata o no terminen siendo cómplices de una situación delictual, tratando de generar un proceso rápido de adopción, generar un proceso que muchas veces está viciado y que por suerte, en algún aspecto, algunas modificaciones legales fueron mejorando y fueron flexibilizando, mejorando la posibilidad del acceso a la adopción de aquellas personas que realmente lo querían hacer. Y respecto al tema de trata, lo que hemos buscado es mantener como una política pública permanente, combatir toda aquella actividad donde uno observa que se puede desarrollar la prostitución en forma organizada, que también tiene que ver con un foco importante de delitos. Nosotros somos respetuosos de la libertad de las personas respecto a si desean o no ejercer la prostitución. Lo que sí había que visualizar, detectar y combatir con mucha decisión política es porque lo que existen son actividades comerciales organizadas, porque es en esos ámbitos donde generalmente puede haber situaciones de mujeres en esclavitud o puede haber situaciones incluso de menores en situación de esclavitud sexual. Y creo que esto tiene que ver mucho con esa cuestión de tener decisión desde la política, porque la verdad es que es muy difícil combatirla desde un municipio. Es muy difícil porque ¿desde dónde denunciábamos nosotros el delito cuando no tenemos competencia, por ejemplo, ni siquiera para poder identificar en forma obligatoria a una persona? O cuando lo que podíamos hacer a lo sumo era radicar una denuncia, que es lo que hacemos, por supuesto, ante los ámbitos penales competentes, muchas veces con la simple sospecha de que puede haber mujeres en situación de esclavitud sexual o menores comprometidas en la misma situación. Y la verdad es que cuando uno recorre la Argentina o recorre incluso el área metropolitana y observa la cantidad de comercios, de afiches, de volantes que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en gran parte del conurbano ofrecen espacios para tener sexo, la verdad es que uno dice, ¿cómo no se controla esto? O sea, ¿cómo desde ese ámbito local no se busca avanzar sobre un lugar que presumiblemente puede ser un ámbito de organizaciones intelectuales? Y la verdad es que hemos logrado, sosteniéndonos en el tiempo, con esta lucha, hemos logrado que San Isidro sea un lugar que quizás en forma muy marginal pueda parecer algún lugar que ofrezca el comercio sexual. Pero lo cierto es que no se encuentra casi. O sea, hay que buscarlo y que en general cuando lo descubrimos o lo detectamos, en gran parte por la colaboración de los vecinos que nos acercan esa información, lo que buscamos es rápidamente iniciar